Bueno, yo voy a estudiar arquitectura, entonces mi presentación es sobre la semiótica en la arquitectura. Bueno, primero tengo como estos conceptos nada más de qué es semiótica. Es la ciencia que estudia todos los fenómenos de la cultura como sistema de signos y la cultura como comunicación. ¿Qué es arquitectura? Pues es el arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos. Se trata de un saber y de un hacer, aunque también podemos hablar que es un saber para hacer. Y bueno, entonces, al hablar de la semiótica de la arquitectura, comprendemos en esto tanto lo arquitectónico a nivel funcional como todo lo que supone el diseño, es decir, lo vemos desde la denotación y la connotación, donde la denotación pues es el nivel funcional y la connotación es el nivel simbólico. Por ejemplo, la connotación puede decir, tal vez vemos un edificio y no sabemos para qué fue construido, pero tiene un significado. Fue construido por el tal propósito, por tal contexto, etc. Entonces hay más significado simbólico aparte de lo que solamente vemos. Y bueno, en la semiótica, al igual que la arquitectura, está ligada estrechamente con el lugar y el espacio, con las personas que reciben el mensaje, con su cultura, con su ideología, con el ambiente social. Y el factor histórico, pues también es muy importante, porque una obra nunca va a tener el mismo significado o el mismo peso en lugares o épocas distintas. Por ejemplo, si ahorita alguien quisiera construir las pirámides de Giza, en esta fecha, el día de hoy, para que es una tumba, etcétera, que tiene significados religiosos y así, pues sería algo que sería como muy juzgado tal vez porque querían pues hacer una construcción tan grande religiosa cuando ya la mayoría de personas no tienen creencias religiosas o etcétera. O sea, no tendría el mismo impacto ni sería como lo mismo construirlo ahorita que lo que fue construirlo en ese entonces. Y bueno, los símbolos que podemos observar en la arquitectura a primera instancia pues es el color, la forma, la iluminación, la calidad de los espacios. Los estilos arquitectónicos están determinados por estos símbolos. Esto es todo lo que está dentro de la concepción de la construcción. Y bueno, es importante mencionar que el diseño comunica la función. Es decir, algo que esté bien diseñado, no es necesario dar una explicación enorme para que las personas entiendan de qué se trata. Si está bien diseñado, por sí mismo comunica su función. Entonces, a esto viene también todo lo de los estilos arquitectónicos y cómo se tienen que utilizar los colores, formas, iluminación, etc. Aquí tengo una frase de José Luis Ser que dice, solo la buena arquitectura es arquitectura, el resto es edificación. Y bueno, puse esta frase porque me parece muy interesante. O sea, una buena construcción, una buena obra arquitectónica, tiene que tomar muy en cuenta todos estos aspectos que les mencionaba. El lugar, el espacio, el contexto en el que va a ser construida. O sea, no puede ser algo aleatorio, no puede ser algo al azar o no puede ser simplemente porque se vea bonito o porque le guste al arquitecto, vaya. Tiene que tomar muy en cuenta estos aspectos del contexto y a través de ese contexto tiene que expresar estos símbolos. El color, la forma, la iluminación tienen que ir acorde con el contexto del lugar y todo lo que refiere a la obra arquitectónica. Entonces, por eso está esta frase, una buena arquitectura, solo la buena arquitectura es arquitectura, el resto es edificación, porque muchas veces las obras arquitectónicas pues no toman en cuenta esto, entonces es algo que carece de significado, que carece de valor, está muy vacío, digámoslo así. Y bueno, para explicar un poquito más esto, les voy a dar un mini resumen de los estilos arquitectónicos a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos en la prehistoria las construcciones megalíticas, que eran pues enormes piedras sin tallar, así como las encontraban, y las ponían en esta forma dinteladas, es decir, que formaban una como casita entre ellas, ¿no? Son verticales y horizontales arriba. Todo esto
provino de la necesidad de buscar abrigo. Así es como nació la arquitectura. Entonces, en este contexto de la prehistoria, en este contexto de buscar abrigo, podemos encontrar estas construcciones y pues hacen muchísimo sentido. Luego tenemos en la antigüedad, que es la arquitectura militar, como las fortalezas, los castillos, las murallas. Pues estas fortalezas tenían que tener un diseño que resistiera los ataques militares de la época. Esto proviene de la necesidad de protección de las cosas exteriores. Entonces, por eso vamos que es su diseño, ¿no? Tenía que ser algo que resistiera, algo que no se fuera a caer en un súper rápido. Entonces, también estas obras de la antigüedad dejaron de ser tan relevantes cuando la pólvora y como ya las armas más de fuego y todo esto comenzaron a existir, entonces tuvo que evolucionar. Por eso recalco aquí que son los ataques militares de la época. Luego tenemos el estilo arquitectónico de la Edad Media. Bueno, por ejemplo, puse la arquitectura gótica. Buscaba alcanzar los cielos. ¿De dónde proviene este estilo arquitectónico? Pues es de la nueva visión del mundo desde la cristiandad. Era un enfoque muy religioso, muy secular, entonces pues en este contexto hace sentido este tipo de arquitectura. Luego tenemos en la Edad Moderna la arquitectura renacentista. Esta es una nueva interpretación de los modelos clásicos y pues tener una innovación. Fue un momento de ruptura porque había una innovación acá muy cañona en las técnicas, en los materiales de construcción, y esto provino de la libertad, relativa libertad que tenían en el momento del Renacimiento en la investigación científica. O sea, era un aspecto completamente diferente que se diferenciaba de la Edad Media. Y bueno, por último tengo la Edad Contemporánea, que puse como ejemplo la arquitectura de hierro. Bueno, esta arquitectura busca ya cumplir una función industrial o una función más estructural y proviene de todas las nuevas posibilidades que tuvimos gracias a la revolución industrial. El manejo así masivo del hierro, del cristal, etcétera, como construcciones que ahora son completamente hechas de vidrio, pues es algo que no podría haber sido posible en las épocas anteriores. Y todo esto viene debido al contexto. Ahora les voy a hablar un poquito como de mi corriente favorita de la arquitectura, que es la arquitectura biofílica. Aquí antes de explicarles, pues les tengo unas imágenes y así viéndolas nada más, vemos que todas las imágenes son diferentes, son construcciones distintas, pero podemos encontrar como cierta relación entre ellas. Y esto se debe a que tienen pues similitud en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que tenemos esta presencia de elementos naturales, por ejemplo, la vegetación, la madera, el agua, la piedra, etcétera. Entonces, aún sin saber, por ejemplo, el término adecuado para llamar, cómo se llamaría este tipo de arquitectura, podemos establecer a través de estos signos que tienen una relación o que tienen una similitud entre ellos. Entonces, esto es lo que nos comunican estos símbolos, esto es lo que esta presencia natural nos está comunicando en todas estas imágenes. Y bueno, para explicarles un poquito más al respecto de la arquitectura biofílica, pues el término biofilia se traduce como el amor a las cosas vivientes. La arquitectura biofílica involucra tanto el uso del diseño biofílico como la bioconstrucción. El diseño biofílico supone integrar la naturaleza en sus diseños y lo hace a través de incorporar características del mundo natural en los espacios construidos, como el agua, la vegetación, la luz natural, madera, piedra, etc. En esta imagen que tenemos aquí, podemos encontrar estos signos muy presentes, por ejemplo, en estos circulitos que se dan, es el reflejo del sol a través de la construcción, es una entrada de luz natural. Tenemos la piedra, tenemos la vegetación y todo esto nos crea este concepto de este estilo arquitectónico. También es importante pues que la bioconstrucción es la tecnología de construcción que se basa en rehabilitar o construir de forma ecológica, teniendo en cuenta factores relacionados con la salubridad y sostenibilidad del edificio.
¿De dónde proviene todo esto? Pues bueno, el término biofilia fue utilizado por primera vez en 1864 por el psicólogo Erich Fromm y más tarde en los 80 ya se fue popularizando por el biólogo Edward Wilson porque él detectó cómo la urbanización promovía la desconexión con la naturaleza. Entonces, estamos de acuerdo que para los 80s el mundo pues ya era mucho más urbanizado, o sea, estábamos en un momento pues muy las ciudades, como el crecimiento de las ciudades, todo esto, ¿no? La bioconstrucción nació en Alemania en 1976 y cuando se fundó el Instituto Alemán de Bioconstrucción. Esta buscaba como volver a este enfoque natural y lógico de las antiguas culturas, o sea, el enfoque de construcción de las antiguas culturas. Entonces, pues podemos entender que el diseño biofílico proviene de la necesidad actual de volver a conectar con la naturaleza y de acercarnos a la naturaleza en nuestras vidas, porque ya no estamos en un contexto muy urbanizado, en un contexto muy industrial, que pues en un contexto muy también tecnológico ahora, o sea que muchas veces nos aleja de la naturaleza. La bioconstrucción proviene de buscar alternativas para eliminar la contaminación química, o sea, como buscar nuevos materiales y todo para poder seguir haciendo nuestras vidas, pero a la vez tener una conexión y un respeto a la naturaleza. Entonces, ¿por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que nos queremos conectar con la naturaleza, que queremos eliminar la contaminación? Pues es por el contexto en el que vivimos. Hoy en día vivimos en un mundo que es totalmente diferente al mundo que era hace 100 años, al mundo que era hace 200 años. O sea, vivimos en un mundo muy diferente, en un mundo muy acelerado, en un mundo muy urbanizado. Cuando sales, lo primero que ves son casas, casas, construcciones, cemento, o sea, como que la evolución de las ciudades, de la industria, de todo, nos ha alejado bastante de la naturaleza y pues nos damos cuenta que la naturaleza es una parte esencial de la vida, una parte que si bien estamos alejados, tenemos que volver a introducir en nuestras vidas diarias y entonces es por eso, por todas estas cosas, que podemos entender y deducir que necesitamos este tipo de diseño, que necesitamos volvernos a unir con todo esto. Bueno, aquí tenemos que los símbolos que presenta pues son como los símbolos visuales, conexión con la naturaleza, o sea, es algo, lo primero que podemos ver. Los símbolos sensoriales, conexión con la naturaleza también, pero desde un sentido más auditivo, más sensorial con el tacto, como del flujo de aire, como de la iluminación, etcétera. Y pues ya, esto es todo.